Eso hablando acerca de los encofrados, ¿no? Hay algunas cosas que forman parte de algunos tips cuando se arman encofrados. Miren esto de acá. En elementos de gran luz, o sea que son bastante largos, conviene disponer en los encofrados la oportuna contraflecha para una vez desencofrada y cargada la pieza de hormigón, esta conserve una ligera concavidad en la cara inferior, ¿sí? Es decir, que la contraflecha significa que lo vamos a elevar así, de tal forma que cuando desencofremos y este elemento se cargue, entonces se pueda hacer recto, porque si lo hacemos recto, cuando esté cargado y desencofrado, puede inclinarse de esa forma. Entonces, esto ya es un tip que se hace con elementos bastante largos, ¿no? Bien. Y muchas veces para colocar los encofrados y los puntales, se puede utilizar la losa de abajo. Pero una vez que se vacía, conviene esperar por lo menos 2 semanas antes de hacer eso. Porque si solo se espera una semana o menos, la losa puede también sufrir daños, porque no ha alcanzado el hormigón su dureza. A los 3 días o a la semana puede alcanzar el 60% de su resistencia. Así que conviene esperar por lo menos 2 semanas antes de empezar con la construcción de otros pisos, ¿no? Bien. ¿Qué materiales se pueden utilizar para el encofrado? Madera cerrada. ¿Qué tipo de madera se utiliza para los encofrados? Su nombre. ¿Se acuerdan de estructuras de madera? ¿Qué madera se utiliza para el encofrado? Ocho y mapajo, dije. Eso, mapajo, ochó, ¿no? Y la contrachapa se refiere a esas venestas gruesas, ¿no? Hay la cola marina y otro tipo de venestas gruesas que se utilizan para el hormigón. También puede haber encofrados de acero, ¿ya? Puede ser también de aluminio, ¿sí? Se puede utilizar paneles y unirlos con listones a fin de obtener encofrados. También es posible. También está la fibra de madera, fibra de vidrio o cualquier otro producto comercial de resistencia. También hay tubos o encofrados de papel prensado de fibras o laminado, cartón corrugado o hasta incluso podría ser encofrados de hormigón permanentes que se pueden vaciar y pueden servir para sujetar el hormigón que se va a vaciar, pero que al mismo tiempo se pueda quedar ahí como y cumplir una función, ¿sí? Así que también es posible eso, ¿no? Los encofrados de hormigón. El apuntalado y reapuntalado de estructuras de varios pisos, ¿sí? El apuntalado consiste en colocar puntales para soportar el encofrado en el hormigón fresco hasta que el hormigón sea retirado, ¿no? Pero, ¿qué es el reapuntalado? Reapuntalado se realiza para poder retirar y reutilizar el encofrado, lo que supone un ahorro en la economía. Consiste en acomodar puntales debajo de la losa o elemento de hormigón después de haberlo desencofrado. Eso requiere que antes de reapuntalado, primero el nuevo elemento estructural se haya deflectado y soporte su peso propio. Las cargas existentes de construcción aplicadas. Esto para que estas cargas no se transmitan a los pisos inferiores. Por eso es bueno siempre esperar por lo menos 2 semanas antes de reapuntalar. Ya, quitar puntales, dejar algunos y utilizar esos en el piso de arriba. Ya, no hacerlo tan rápido. Ya, a fin de que la losa pueda tener suficiente dureza. ¿Qué pasa cuando hago el reapuntalado? Dejo algunos puntales abajo y cuando pongo los nuevos puntales, la losa empieza a sufrir algunos esfuerzos, ¿ya?
Aquí hay esfuerzos negativos y positivos o podría tener este comportamiento, ¿sí? Así que la losa tiene que tener la suficiente resistencia y dureza como para poder hacer esto. Esto es una práctica común. Así que cuando se haga el cálculo estructural de una losa o una viga, tiene que tomarse en cuenta estos métodos constructivos, que si bien el calculista no los ve, pero quienes construyan, que van a ser otros, suelen utilizar estos métodos. Y el calculista tiene que pensar también en la parte constructiva y tomar medidas a fin de que no tenga problemas, ¿no? Los elementos. Bien, algunas deficiencias frecuentes en el diseño que pueden conducir a fallas son: no se considera en el diseño cargas como el pie, equipo de vaciado, almacenaje temporal de material. Puede ser de que se calcule una losa, pero la costumbre, ustedes han debido ver en sus obras que están visitando, es que muchas veces el piso puede servir como lugar de vaciado o depósito de cemento. Y eso está acomodado de forma puntual en un lado, que son cargas que pueden influir negativamente en la estructura, que quizás no se han calculado ni tomado en cuenta, que solamente están ahí por el proceso constructivo, pero no durante el proceso de vida útil de la estructura. También el reapuntalado inadecuado, ¿ya? O sea que se colocan los puntales en los lugares incorrectos y la losa trabaja mal, ¿ya? O reapuntalado sobrecargado, ¿ya? No hay suficientes puntales para colocar. Y también el encofrado puede moverse o puede girar. Se puede vaciar una viga y la viga puede echarse, ¿ya? Debido al peso, porque no está bien asegurado, y el elemento estructural queda chueco, ¿ya? También las cargas excéntricas, ¿ya? Durante el vaciado. Y también no se apuntala bien, no se asegura y los encofrados revientan o pueden moverse. Entonces, es muy importante asegurar bien, ¿no? Asegurar bien, estar seguro y tomar en cuenta las cargas, ¿ya? Porque la mezcladora pesa algo, la vibradora, hay otro tipo de carritos para llevar hormigón, como la carretilla y demás, que también tienen gran peso y tienen que considerarse dentro de las cargas durante la etapa del vaciado. Entonces, el que hace el cálculo estructural tiene que tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Que son importantes, ¿no? Bien, aquí está alguna idea de cómo se puede rotar. Esto es una viga, la losa, y se puede abrir por abajo, ¿ya? Y para evitar eso se coloca un pie de amigo y aquí un tope a fin de que este lateral no se abra, ¿no? Aquí, ¿qué ha pasado? También se ha asegurado de tal forma de que el hormigón pueda mantenerse igual, y aquí también se ha asegurado, ¿no? Aquí no se ha asegurado bien esto. Entonces esto puede en esta parte parsearse y hacer volar este tope. Así que se coloca un pie de amigo a fin de asegurar. La idea es asegurar bien. Carga sobre los encofrados. Pues la carga que soporta es el concreto, ¿ya? Y el concreto es fuerte, ¿no? Si tú vacías, la altura máxima de vaciado a lo mucho es 2 metros, porque si vacías de más de 2 metros, el concreto cae con fuerza, aparte que se segrega y ejerce mucha más fuerza con el encofrado que lo puede reventar, ¿ya? Así que, por lo general, no conviene lanzar el concreto, sino que el concreto tiene que caer suavemente. Se puede lanzar el concreto cuando se está vaciando con una bomba de hormigón a un piso de arriba y la manguera está muy arriba y está cayendo de más de 2 metros el hormigón. Cae el hormigón sobre el encofrado y lo puede destrozar porque es pesado. Es más de 2 veces el peso del árbol, ¿no?
Así que tiene que vaciarse con calma, ¿ya? Y también el concreto, al vaciar, puede mover los fierros, ¿ya? Puede mover los encofrados. Así que tienen que estar bien asegurados, tanto los fierros bien amarrados como el encofrado también bien asegurado, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver más. Retiro de encofrados y soporte. Vamos a ver estos puntitos que nos recomiendan. A ver, Gustavo, ¿puedes leerlo, por favor, lo que está marcado? A ver, léelo. ¿Estás ahí? No hay. Dylan, por favor. Recomendaciones. Sí, Inge. Todo lo que está subrayado. Sí. Recomendaciones. El ingeniero debe especificar la resistencia mínima que debe alcanzar el hormigón, retiro del encofrado y puntuales. La resistencia puede determinarse con, creo que tapa una partecita de la pantalla. A ver. Un poquito, ahora sí se ve todo. La resistencia puede determinarse por pruebas con pobetas cilíndricas o ensayos no destructivos sobre los elementos de hormigón. Dependiendo de las circunstancias, se puede establecer un tiempo mínimo después de la colocación del hormigón para el retiro del encofrado. La determinación de este tiempo se basa en el efecto resultante del desencofrado sobre el hormigón. Cuando el encofrado es retirado, no debe haber excesiva deflexión o distorsión y ninguna evidencia de daño al hormigón, debido al retiro del encofrado o a las operaciones de retiro, como en la figura 13.15. Cuando se retira el encofrado, antes de que se termine el curado, se debe tomar medidas para continuar y proporcionar la protección térmica adecuada para el hormigón. Bien. El curado es importante, ¿sí? Y tampoco conviene deflectar demasiado los elementos. A veces se retira el encofrado y se deja unos cuantos puntales a fin de que no se genere deflexión, ¿sí? Puede pasar, ¿no? Bien. Entonces ahí está la idea, ¿sí? Entonces cuando se retira de esta forma, esto se genera un esfuerzo que es dañino. Pero cuando se retira de esta forma, el esfuerzo puede ser menor. Entonces, no es nomás quitar, ¿no? Sino que hay que quitar de forma sistemática, ¿no? El encofrado. Bien. Aquí hay las juntas constructivas, ¿sí? Porque no siempre se termina de vaciar completamente, sino que se vacía hasta cierta parte y al día siguiente se continúa. Entonces, hasta que se continúe el encofrado tiene que permanecer. A veces las estructuras son muy largas que se requieren hacer juntas. O sea, no se puede vaciar un elemento muy largo porque se va a rajar. Así que hay que hacer juntas, ¿sí? Constructivas. Y el encofrado tiene que mantenerse a fin de que la junta pueda funcionar. A eso se le llama junta fría, ¿no? Cuando se corta ahí el vaciado y se vuelve a empezar, ¿no? Bien. Desencofrantes, ¿no? Resinas y barnices. Hay algunos elementos químicos que pueden hacer el interfaz entre el hormigón y el encofrado para que estos no se peguen, ¿no? Pero por lo general lo que se hace aquí en el medio es utilizar aceite sucio. Ya se utiliza aceite sucio y eso evita de que el encofrado se pegue con el concreto, ¿no? Pero en otros países utilizan resinas y barnices
no hay ese aceite sucio, ¿no? Así que hay elementos también para eso, ¿no? Aquí hay cuántos días o cuántas horas se tienen que esperar para el desencofrado. En el caso de muros de hormigón armado, se tiene que esperar hasta 12 horas. Las columnas, hasta 12 horas. O sea, se puede desencofrar una columna al día siguiente. En el caso de vigas, se pueden desencofrar los laterales al día siguiente, pero se tiene que dejar el fondo. ¿Ya? En el caso de losas, por lo menos 3 días. Y si es más gruesa, 4 días, ¿no? Pero hay que esperar por lo menos 2 semanas para trabajar, ¿no? Ahí arriba. En arcos, 14 días. En viguetas, hasta 7, 14 o hasta incluso 22 días, 21 días. ¿Ya? En losas, hasta 10, 7 días, tranquilamente. Así que lo mejor, jóvenes, es esperar 2 semanas. ¿Ya? 2 semanas es lo ideal para poder empezar a desencofrar y hacer algo. ¿Sí? Hay que asegurarse del hormigón, ¿no? Que esté en buen estado. Bien, vamos a ver sobre la prefabricación, ¿no? Elementos prefabricados y cómo también se comporta. Se puede transportar estos y también el proceso de mezclado del hormigón y cómo trasladar estos a los encofrados, ¿no? Bien, entonces ya habíamos hablado acerca de la dosificación, ¿no? Mezclar los materiales a fin de obtener la mezcla de concreto. Bueno, ¿cuál es la idea cuando estamos mezclando? Bueno, que la mezcla tiene que ser homogénea, ¿sí? Si vamos a utilizar aditivos, estos también tienen que mezclarse homogéneamente en toda la mezcla, ¿sí? Y también que la mezcla pueda tener las cantidades correctas de agregados de agua y de cemento. Eso es muy importante, ¿no? Bien. Fíjense este proceso de mezclado. Por lo general, los materiales ingresan a la mezcladora en este orden. Media cantidad de agua. Por ejemplo, si la dosificación por mezcla en una mezcladora es un balde de 20 litros, quizás se tiene que echar solo la mitad de ese balde, la mitad de los agregados, todo el cemento y después el resto de los agregados y al final el agua. ¿Por qué siempre al final el agua? Porque eso nos ayuda a ver de que la mezcla no se haga muy aguanosa, muy aguada. Entonces nos permite calcular un poquito el agua a fin de que tenga la cantidad que sea necesaria y no pasarnos de eso. ¿Ya? Así que cuando se echa el agua, al principio podría parecer seco, pero hay que dejar dar vueltas y el agua recién va a empezar a mezclarse y hacer su efecto. Así que cuando se echa el agua siempre se tiene que esperar un rato, por lo menos 1 o 2 minutos, para que la mezcla pueda homogenizarse, ¿sí? Y los aditivos a veces se colocan junto con el cemento o a veces se colocan junto con el agua. Hay otros componentes externos como la fibra que también son colocados en la mezcla y le dan ciertas propiedades especiales al hormigón. Entonces estos también tienen que ser colocados proporcionalmente con los agregados, ¿ya? Y los mismos agregados van mezclándose y van homogenizando toda la pasta, ¿no? Bien. Formas de preparar el hormigón. Existe lo que es el hormigón prefabricado en planta, ¿ya? Entonces, para esto se requiere una planta de hormigón, ¿ya? A veces hay plantas que son automáticas
semiautomáticas o plantas artesanales, donde uno se pone ahí un buzón hecho de madera grande con una rampa que sube un tractor y echa directamente los materiales al mixer que está allá abajo. Entonces muchos hacen así, plantas improvisadas y artesanales y preparan buenos hormigones. O sea que no es necesario de hablar de una planta, algo bien elaborado y con toda la tecnología, sino de que puede ser algo improvisado, ¿no? Pero esto por lo general se hace si la idea es producir hormigón en grandes cantidades, ¿ya? Y también hay que tener cuidado con la dosificación, ¿no? O sea que si se va a vaciar mucho, conviene una planta, ¿no? Pero si son vaciadas ocasionales, es mejor prepararlas en obra. O si las circunstancias son diferentes, mejor comprar ya hormigón preparado. Entonces, mucho depende de la situación sobre cómo vamos a elegir el hormigón. Bien, hay también el hormigón no fabricado en planta, ¿no? Y para eso se utilizan mezcladoras. Estas son mezcladoras de bolsas de cemento de 500 litros. Hay esas mezcladoras que son las que ustedes conocen de 320, 360, hay de 420 litros, 400, hay de todo volumen, de 160, 120 litros y demás. Entonces uno tiene que calcular cuánto puede entrar de mezcla en la mezcladora y dosificar de acuerdo a eso. ¿Ya? Entonces no simplemente consiste en sacar las cantidades por metro cúbico, sino de acuerdo a la mezcladora que se va a utilizar. Lo más común es utilizar la de 320 litros, ¿no? Entonces, para eso siempre hay que dar la dosificación para que los constructores puedan utilizar esas cantidades que corresponden, ¿no? En el vaciado. Bien. Bien, la medición de los materiales es sencilla. Una ventaja del cemento es de que este viene en sacos que ya están pesados, 50 kilos. Por ejemplo, el cemento Yura viene de 42,5. Los demás cementos vienen de 50 kilos. Entonces, sencillamente se puede dividir a la mitad el cemento y ya se tiene más o menos 25. O directamente se puede utilizar una bolsa de cemento, que son 50 kilos. Y los agregados se pueden pesar en baldes. Es difícil ser exacto, pero no pasa nada si estamos en una tolerancia de más o menos el 5% de variación. O sea que podríamos echarle más 5 o menos 5%. Eso no va a tener un cambio significativo en la dosificación. Pero sí va a tener un cambio significativo si es que nos equivocamos en la cantidad de cemento y en la cantidad de agua. Ahí sí tiene un cambio importante, ¿no? La misma. Bien, para eso hay que tener medidas y hay que tener pesos. ¿Ya? Los baldes de dosificación tienen que ser los mismos, hay que pesar el agregado y todo eso, ¿no? Entonces puede haber una diferencia en peso de un 3%, el agua podría variar un 1%, los aditivos hasta un 3% en peso, y el cemento sí tiene que tener hasta una variación del 1%. ¿Ya? Entonces ese es lo más delicado del cemento. Entonces no hay que equivocarse en la cantidad de cemento. Uno se puede equivocar en agregados y en agua, pero no en el cemento. En el agua también es un poco peligroso equivocarse, ¿no? Pero se puede arreglar. Pero el cemento no, es muy difícil arreglar, ¿no? Cuando ya se ha vaciado mal. Bien, el tiempo de mezclado, por lo general en la mezcladora tiene que mezclarse por lo menos unos 5 minutos. ¿Ya? A lo mucho. No más, porque se corre el riesgo de que exista segregación. ¿Sí? Bien, hay también hormigones fabricados en planta.
¿no? Se utilizan silos, camiones hormigoneros. Esta es una planta dosificadora. Aquí entran los agregados que son depositados en esta banda y son colocados al camión hormigonero. De estos hilos que contienen cemento, va bajando ciertas cantidades de cemento que entran directo. No van por la banda transportadora, porque el cemento es un material muy fino, que cuando cae a una superficie tiende a ser polvadera o el viento se lo puede llevar. Así que es mejor que caigan directamente al camión hormigonero, donde son mezclados por pequeñas cantidades y mediante estos métodos se pueden tener mezclas mucho más eficientes, ¿no? Bien. Veremos hasta acá, jóvenes. Saquemos una evidencia, por favor. A ver, pegan sus cámaras.